Ya entré, ¿ahorita me ves? Sí. Porque puede ser que ya se salieron, o sea, no, ya ni modo, lo dejo para mañana. ¿Qué? Puede empezar la clase. ¿Perdón? Ya puede empezar la clase. Sí, pero ¿hay alguien? Ah, ok. Bueno, ok, está bien. Ahorita empiezo. Gracias, bye, bye. Disculpen, es que tuve un problema técnico que no entraba a la página, no estaba entrando, pero ya se corrigió, ya pude entrar, nunca me había atrasado, así que me disculpo con todos del atraso, fue un problema técnico de la página. Ok, vamos a comenzar y perdón por el atraso una vez más. Esta noche vamos a ver la cuarta Mishnah del quinto capítulo del Pirkei Avot, que sigue con este capítulo quinto que comenzó, como ya lo vimos, con los conceptos de 10. Es decir, desde la primera Mishnah habíamos comenzado diciendo que con 10 dichos Dios creó el mundo, de Asara Ma'amarot. Después habló de las generaciones, que hubo 10 generaciones del primer hombre hasta Abraham, después de 10 generaciones de Abraham, del primer hombre a Noah, 10 generaciones de Noah a Abraham, y después las 10 pruebas que pasó Abraham Avinu, y que ya hablamos extensamente en 3 partes, de las pruebas tan difíciles que pasó Abraham y logró pasarlas exitosamente. Todo esto tiene una relación. No es casualidad de estos conceptos de 10. Como ya le había dicho en la primera clase, que 10 representa un concepto de perfección. Que es el 10 es lo entero, completo. Por eso, como decimos, un 10. Por eso Dios creó el mundo con 10 dichos, porque creó un mundo perfecto. Tenemos también muchos conceptos, ¿no? El minyan, una congregación tiene que ser de 10, los 10 sefirot, emanaciones divinas que Dios creó el mundo, y Abraham tuvo 10 pruebas. Ok, en base a todo eso es lo que sigue ahorita, que voy a comenzar a leer la Mishnah y la vamos a ir explicando de a poquito. También es una Mishnah que tiene mucha historia, y en este capítulo de Pirkei Avot estamos viendo prácticamente la historia, lo que está en la Torá, desde la creación hasta la época del templo, del Bet HaMikdash, y se habla de lo que sucedió en toda esa época. Entonces dice lo siguiente: Asara Nisim Naasu Lavotenu Bemisraim ve'asara layam. 10 milagros se le hicieron a nuestros padres, a nuestros antepasados en Egipto, y 10 milagros en el mar, cuando se abrió el mar, que en un momento vamos a ver a qué se refiere. Nada más voy a leer la Mishnah primero. Después dice: Eser makot eviá Kadosh la misim bemisraim ve'eser alayam. 10 plagas que la relatamos en Pesach, que todos la conocen, que se estudian en todas las escuelas: Dan, Sefardea, sangre, rana, piojos, kinim, arob, etcétera, etcétera. 10 plagas Dios mandó sobre los egipcios en Egipto, y 10 plagas también, 10 castigos en el mar. Cuando se partió el mar y se hundieron los egipcios, Dios también ahí les mandó 10 golpes fuertes. Seguimos con el 10. Y termina diciendo, por último, para terminar esta Mishnah: Asara nisionot Nisu Abotenu etamakom baruchu amidbar. 10 pruebas, así como Dios probó a Abraham, lamentablemente de forma negativa el pueblo de Israel probó a Dios en el desierto. En la travesía desde que salieron de Egipto hasta llegar a la tierra de Israel, en 10 ocasiones el pueblo de Israel cometió errores graves, quejándose y retando a Dios. En cierto modo, era una prueba a Dios,
De repente no tenían agua y se empezaban a quejar. Ahorita vamos a ver cuáles fueron esas 10 pruebas. Se empezaban a quejar y a reclamar. Y cuando salieron y vieron que los egipcios los perseguían, le dicen a Moshe directamente: ¿para qué nos sacaste? ¿Para matarnos en el desierto? Mejor nos hubiésemos quedado como esclavos. Entonces fueron 10 pruebas. Es una forma de decir, porque no tienen que probar a Dios, no cabe probar a Dios. Pero el pueblo de Israel, de alguna manera, estaba probando a Dios. Y dice: ahorita, ¿por qué no nos mandas agua? ¿Por qué no tenemos carne? ¿Por qué? Cada ratito se quejaron. Bueno, como está escrito así en la Perashá, dice: Vainasu oti ze eser peamim velo shameu bekoli. Dios expresa, se queja. Dice: me probaron estas 10 veces, que se la Torá dice claramente que fueron 10 veces, velo shameu bekoli, y no me hicieron caso. Que dice: no recibieron mis mensajes y todas las pruebas, las demostraciones que les di al pueblo de Israel de forma clara de la existencia de Dios, de todos los milagros que Dios hizo. Igual el pueblo de Israel cada ratito se quejaba, lo probaba a Dios, lo retaba y se rebelaba. Eso es lo que dice la Mishnah. Dice, habla de vuelta de varias cosas de 10, que como dije, no son casualidades esa secuencia de 10. Desde la creación, Dios creó el mundo con 10 dichos y puso reglas naturales. Los egipcios violaron esos 10 dichos de la naturaleza de la creación, que dice, no se comportaron con el objetivo, que dice, con las reglas que Dios puso. Dios puso, así como puso reglas naturales, que sale el sol en la mañana, se pone en la noche, etc., también puso comportamiento, unos valores. Los egipcios, al torturar y asesinar y esclavizar al pueblo de Israel, violaron la razón de la creación. Por lo tanto, así como Dios creó el mundo con 10 dichos, ahorita les mandó 10 plagas para castigarlos y para que aprendan, para darles lección. Como ustedes violaron el sentido de la naturaleza de la creación, entonces Dios ahora sí cambió la naturaleza por ellos. ¿Qué significa? Y aquí quiero, antes de continuar y explicar de qué está hablando la Mishnah, cuáles son estas 10 de cada cosa, quiero retomar una idea que le había dicho en una de las pláticas aquí de Pirkei Avot, que es muy importante tomarlo en cuenta. Cuando hablamos de milagros, como aquí empieza diciendo, Asará Nisim Na'asu Labotenu Emisraim, 10 milagros se hicieron a nuestros antepasados en Egipto. Inmediatamente nos brinca como que la molestia o la duda o el cuestionamiento. Ay, ¿cómo? ¿Cómo que milagros? ¿Acaso se puede cambiar? Perdón, un segundito. Perdón, es que se me estaba... Un instante, Perdón. Entonces brinca la pregunta. Cuando se habla de que Dios mandó a los egipcios 10 plagas de sangre, el río Nilo se convierte en sangre completo, llegan las ranas, o después se abre el mar, inmediatamente hay algo que nos molesta. Ay, no puede ser, son cuentos de hadas. ¿Cómo puede ser que el mar se va a partir en dos? ¿Y cómo puede ser que haya 3 días de oscuridad o que las aguas se conviertan en sangre? E inmediatamente comienzan esas versiones que tratan de darle una explicación científica y decir de que puede ser que, no sé, que cada tantos años, todas esas versiones que a veces salen en programas de televisión, no sé, o en otros libros, que cada tantos años el agua recibe, no sé, unos ácidos y cosas que se pueden convertir en color roja, o que las aguas después de muchos años también les pasa algo, se abren. Tratar de dar una explicación científica
porque no se concibe el concepto de milagro, de que se pueda cambiar las reglas naturales de la creación. Es algo que brinca inmediatamente y por lógica natural la persona lo llega a rechazar eso. Pero justamente aquí sabiamente, cuando el Pirkei Avot, el 5º capítulo, empezó a hablar desde la creación, cambió de lo que estaba hablando antes, de los valores a los sucesos históricos, lo primero que dijo y que comenzó fue que con 10 dichos Dios creó el mundo. ¿Qué significa eso? Que ¿quién puso esas reglas de la naturaleza? ¿Quién dijo que se haga la luz y se hizo la luz? ¿Y quién estableció lo que nosotros conocemos como naturaleza? Que crece la vegetación, salen árboles, dan frutos. ¿Quién estableció que sale el sol en la mañana y se pone en la noche? Los ciclos, los animales, toda esa naturaleza. ¿De dónde salió? Nos responde aquí, fue con 10 dichos de Dios. Él puso esas reglas de la naturaleza. Díganme ustedes qué tan difícil sería para Él cambiar esas reglas de la naturaleza. Si Él es el que las estableció, Él es el que hizo los mares y los ríos, y Él mismo decide en algún momento cambiar el curso y decir que el río o el mar se convierta en sangre, ¿por qué no lo podría hacer si Él es el creador? Es lo que dije en una ocasión. Cuando uno cuestiona la creencia en los milagros, no es cuestionar creencia en milagros. Inconscientemente, tal vez, es cuestionar a Dios. Es decir, si existe Dios o no existe Dios. Porque si existe un creador que con 10 dichos creó el mundo y estableció las reglas de la naturaleza, Él no tiene la menor dificultad cuando Él lo decide y lo vio necesario por las razones que vamos a ver ahorita, alterar esas reglas de la naturaleza, alterar ese curso. Un ejemplo, cuando los egipcios reciben la plaga de Arob. Arob era bestias salvajes que entraron a la ciudad, a la civilización, entraron a Egipto y se metieron a las casas, a todos lados, que fue terror para los egipcios. Murieron muchísimos, los atacaron las bestias salvajes. Uno diría, bueno, las bestias salvajes se encuentran en la selva. ¿Cómo van a llegar a la civilización? Pero ¿quién estableció que las bestias se encuentran en la selva? El Creador. Y si Él da la orden que ahorita cambien su lugar y porque quería darles una lección a los egipcios, entren a la ciudad, dentro de Egipto, ¿por qué no puede pasar eso? Si Él da la orden que lleguen las ranas y se multipliquen y se llenen todas las casas de los egipcios de ranas, Él es el que creó las ranas, ¿por qué no puede alterarlo? Entonces quiero que esta idea quede bien clara. Créanme que yo soy una persona pensante y racional. Y a veces uno dice, ay, no puede ser, ¿tú te crees esas cosas? Tú, si piensas, eres racional, ¿te crees esos cuentos de hadas? Creer de que Dios abrió el mar y esas cosas. No pudo haber pasado esas cosas. Pero analicemos un poquito. ¿De qué se trata ese cuestionamiento? Es simplemente, como lo dije en una ocasión, si crees en Dios o no crees en Dios. Si crees en Dios, no hay por qué asombrarse en lo más mínimo de que Dios, el Todopoderoso, el Creador, Él pueda alterar las mismas reglas que Él puso. Él las puso y las puede cambiar. Él estableció el mundo y Él, en el momento que Él quiso cambiar, absolutamente se le hace muy fácil y lo puede hacer sin ninguna dificultad. Si Él puso que las aguas corran de tal manera y ahorita quiere que se detengan las aguas y se dividan, Él puede dar la orden, así como dijo que sea la luz y que sean creados el cielo y la tierra, como dijimos con 10 dichos, lo puede cambiar. Por eso mismo comienza diciendo que Dios cambió todas las reglas de la naturaleza para mandar esas plagas en Egipto. Y justamente para demostrarles quién es el Creador. Porque el único que puede cambiar
es las reglas de la naturaleza, es el que las estableció. No un brujo, ni cualquier otro que tenga un poder, no puede alterar todas las reglas de la naturaleza. De hecho, la Torah nos relata, cuando Dios empieza a mandar las plagas, en Egipto en ese entonces había mucha brujería y muchos brujos, y los brujos intentaron hacer lo mismo, pero no podían. Un ejemplo, cuando Moshe les enseñó, les mostró que con su bastón se convertía en serpiente, y ellos también lo hicieron, la serpiente de Moshe tragó a todas las demás. Cuando llegó a la plaga de los piojos, que es la tercera plaga, y los brujos quisieron hacer lo mismo, no pudieron, porque la brujería no tiene poder en algo tan pequeño como los piojos. Digo como ejemplo, pero ahí se dieron cuenta y tuvieron que reconocer que es la mano de Dios, que nadie más podría alterar de esa manera las reglas de la naturaleza. Pero entonces, concluyendo con esta idea que quiero que quede muy claro para todo lo que vamos a ver aquí en adelante, porque vamos a hablar de puros milagros de aquí en adelante. Y cada ratito que hablemos de eso, alguien le puede surgir la duda, oye, ¿será cierto? ¿Será cierto que pasó ese fenómeno, que se cambió la naturaleza? La respuesta está muy clara, es lo que acabo de decir. No tenemos por qué dudarlo. Es decir, si para Dios no es nada imposible, si Él es el creador. Entonces, y al revés, intencionalmente Dios les mandó 10 plagas, porque con el mensaje, ustedes no creen, como dijo Paró, no creen en el creador que creó el mundo con 10 dichos, como dijo Paró, Mi Hashem Hashem Shema Bekolo. ¿Quién es Dios que yo le voy a hacer caso? Cuando Moshe fue a pedirle que libere al pueblo, dice Dios el creador, que liberes a mi pueblo. Dice, ¿quién es Dios? Yo no lo desconozco. Dios le contestó, ¿tú me desconoces? ¿Me desconoces a mí, que yo fui el creador del mundo con 10 dichos? Ahorita te voy a mandar 10 plagas alterando todos esos 10 dichos de la forma como creé el mundo, alterando toda la naturaleza, para que sepas que el mismo que te lo mandó esas plagas es el creador del mundo, que otro no podría alterar eso. Por eso, si analizamos las plagas, vamos a ver que están en toda la parte de la naturaleza. Dice, las 10 plagas entran empezando, vamos a empezar una por una. Sangre. Se convierte en Nilos en sangre, el río Nilos en sangre. ¿Por qué justamente al margen? ¿Por qué Dios convirtió el río Nilos? Fue la primera plaga. Empezó con el río porque los egipcios idolatraban prácticamente al río Nilos, porque el agua que ellos recibían para todo, para beber, para la vegetación, era de ese río. Entonces era la fuente de vida para ellos. Entonces, como eran paganos idólatras, ellos idolatraban al río. Ok, entonces Dios dijo, ustedes idolatran el río, van a ver que yo controlo el río. El mismo río que ustedes creen que tiene poder, que lo están idolatrando, ahorita los voy a convertir en sangre, y lo que ustedes recibían para vivir, ahorita se va a convertir en sangre. Y justamente porque sus manos estaban manchadas en sangre, que mataron niños judíos para hacer ladrillos, y al principio los arrojaron, empezaron a matar a los hombres y dejaban vivir a las niñas, y por eso se lo mandó con sangre. Ustedes se mancharon sus manos con sangre, ahorita van a mandar sangre, y lo que ustedes idolatran y creen que tiene poder, que es ese río, van a ver que yo es el que controlo y lo puedo convertir en sangre. Pero ahí demostró también el poder sobre las aguas. Después se fardea la segunda plaga, que fue las ranas, que entraron hasta en los hornos, dice, hasta en los hornos que cocinaban, se quemaban, pero ahí estaban, se mezclaban con la comida, se metieron hasta el estómago de los egipcios, se metían las ranas. Fue un terror. También es un poder del control. Las ranas salen también del río, se van formando hasta que toman forma. Ellos también
le daban justamente está escrito que a las ranas que proveían también de las aguas, también ellos lo respetaban muchísimo y tenían un cuidado especial. Cuando veían una rana, la protegían, la cuidaban, como dándole un poder. También entonces Dios les demostró que Él las controla totalmente. Pero de vuelta, el agua, una parte de los animales ranas, que es algo muy particular. Después viene la plaga de los piojos, quinim, que en algo tan pequeño, porque a veces uno dice, bueno, Dios controla eso, un piojo, como ahorita hablamos del coronavirus, que es algo también tan pequeño. Y sí, Dios demostró, los mandó y se llenaron de piojos, que era algo insoportable para ellos. Y seguimos viendo, después vienen las bestias salvajes, que como dije, ¿no? Alteró Dios su curso y entraron a las casas, a todo eso. Y cada paso controla a los animales, a dónde van. Después los mismos animales se convierten en una peste, ¿no? Que les traen enfermedades. Después a las personas, los cuerpos se llenan también de como una lepra, que se llena de granos y también un sufrimiento horrible, demostrando el control total sobre todas las áreas, que es el agua, las personas, todas las áreas que podía haber. Después Barad, el granizo, que también del cielo, las lluvias, que ahí se mezcló en el granizo agua con fuego, convivieron pacíficamente, demostró quién Dios creó el agua y creó el fuego. El fuego consume al agua y el agua apaga el fuego. Y mostró que podían convivir pacíficamente si Dios lo ordena así, y les caía en un granizado perfecto, impresionante. Después las langostas, Hoshech, que es la oscuridad, que se controlar también la luz, el sol, todo, y la muerte de los primogénitos, que es a los seres humanos. Todas esas plagas tenían varias lecciones. Una lección, como dije, era consecuencias. Ustedes actuaron, castigaron al pueblo de Israel con todas esas cosas que les mandó. Por lo general hicieron daño al pueblo de Israel injustamente, entonces recibieron por una parte ese castigo. Por otra parte, fue la prueba para ellos y para el pueblo de Israel, la prueba contundente de la existencia de Dios, porque Dios no podía destruir el mundo y volverlo a crear. No quería hacer eso para enseñarles quién es el creador. En vez de destruir el mundo y volverlos a crear, en vez de eso, alteró todas las reglas de la naturaleza, de las aguas, de los animales, de los seres humanos, del polvo que lo hizo piojos, de las lluvias que hizo con el granizo, de los animales, las bestias salvajes, de los seres humanos, la muerte de los primogénitos, de todo para demostrar que Él es el único creador. Como dije, volvemos a la conexión con el principio que Dios creó el mundo con 10 plagas, con 10 dichos, perdón. Después dijimos, también leímos en la Mishnah anterior, que Abraham Avinu pasó 10 pruebas y las pasó exitosamente. Dios le dijo a Abraham, cuando pasó esas 10 pruebas, hizo ese pacto que ya lo mencionamos, que vas a tener una descendencia grande y van a pasar una esclavitud y después van a ser liberados con muchas riquezas. Pero de alguna manera, por el mérito que Abraham pasó esas 10 pruebas, Dios ahorita manda 10 milagros al pueblo de Israel. ¿Cuáles son esos 10 milagros que vivieron en Egipto? Que también tiene que ver con las pruebas de Abraham, porque él las pasó en premio a su descendencia, les hace 10 milagros. ¿Cuáles son esos 10 milagros? Fueron lo mismo de las plagas. Al ser que a los egipcios los
afectaba y a ellos no, eso era un gran milagro. Un ejemplo, vamos a ver una por una. Las aguas se convirtieron en sangre. Los egipcios, así dice textualmente la Torá, Velo yahelu lishtot maim minayor, no podían tomar agua. Ellos se surtían del río, querían tomar agua, era sangre. ¿Y qué hacían? No podían estar tanto tiempo sin beber agua. Todos los intentos se convertían en sangre. La única manera que podían tomar agua era si le compraban pagándole a un judío que ellos estaban esclavizando. Y no les quedó alternativa, empezaron a hacer trucos, empezaron a poner en un mismo vaso, por decir con 2 popotes, le pedía a un judío que tome de un lado y el de otro, y de un lado era agua, para que él mismo pueda tomar agua, pero a él le salía sangre y al judío agua. Si le pagaban por adelantado el precio total, que obviamente se convirtió en un artículo muy caro, ¿no? Porque era de primera necesidad para sobrevivir el agua. Cuando le pagaban, ahí sí podían tomar agua. Ahora, eso fue un gran milagro, que todas las aguas se convirtieron en sangre, menos las que necesitaban tomar los Yehudim. La misma plaga era el milagro para los judíos. Y así lo mismo, Sefardea, la segunda ranas, estaban por todos lados. En la ciudad de Goshen, donde estaban el pueblo de Israel, no habían ranas. Y no nada más eso. Si un judío, porque ellos daban servicio a los egipcios, estaban mezclados también, donde se encontraba el Yehudí, a su alrededor no había ninguna rana. Al ladito se encontraba un egipcio y a él le brincaban por la cara, por todos lados, en su casa. Si un judío entraba a la casa de un egipcio, donde él estaba, no había ranas. Y ahí también cuenta el Midrash que les pagaban para que duerman en su casa, para que tengan un espacio que no haya ranas. ¿Ok? Entonces, ese era otro milagro. Era evidente. Aparte del milagro de la plaga, era evidente el milagro que a los judíos no les afectaba esas mismas plagas. Lo mismo los piojos. Lo mismo las siguientes plagas. En cada una de ellas se notaba claramente la diferencia de que a quién les afectaba y a quién no les afectaba. Y aquí justamente es también la respuesta a un argumento que lo mencioné hace un momento, que está a veces en muchos programas, que a veces dicen, hay gente que trata de explicar todas estas plagas de forma científica. ¿Por qué tratan de explicarla de forma científica? Porque no tiene lógica pensar o decir que toda la historia de la Torá no fue cierta. Porque es una historia que se transmitió de generación tras generación y nadie la desmintió. Millones de personas se lo pasaron a su siguiente generación. Y así hasta nosotros. Por eso nosotros festejamos Pesaj, que año tras año nos reunimos toda la familia y estamos relatando esos sucesos. Obviamente que no los inventamos, nosotros los recibimos de nuestros padres. Y nuestros padres no fueron los que se levantaron una mañana con una idea muy original y inventaron esa historia de Pesaj. Ellos lo recibieron de sus padres. Y así, generación tras generación, desde el origen, desde que se entregó la Torá. Si no hubiese sido cierto, entonces no le transmitirían millones de personas a sus hijos decir, oye, pasó así, de algo que ellos vieron que no existió. No les van a mentir, inculcar, y además lo hubiesen desmentido. Y sin embargo, en todas las generaciones se considera verídica, se recibió ese texto de la Biblia, la Torá, como algo verídico. Por eso, no pueden decir que no es cierto, que no existió nunca. ¿Qué tratan de decir un grupo muy importante? En vez de desmentirlo, lo que tratan de decir es que se puede explicar científicamente. No es que fueron plagas, como lo dice la Torá, que Dios mandó a Egipto,
fueron unos fenómenos naturales que pasan cada miles de años, y entonces se lo aprovecharon para decir que fueron 10 plagas que Dios castigó a los egipcios. Ahora, ¿cómo desmentimos esta versión? ¿Por qué absolutamente no puede ser? Si es que aceptas la historia de la Torá, que sí existió esa historia, nada más que tratas de explicarlo científicamente, justamente en la Torá demuestra que no pudo haber sucedido eso. ¿Por qué? Porque la Torá relata que Moshe iba con Paró y le decía lo siguiente: Itpaer alay le matai atir leja velabadeja. Dice, a ver, presúmeme tú. Dice, tú dime cuándo quieres que se detenga esta plaga. Cuando Paró lo llamaba a Moshe desesperado, decir, ya por favor voy a liberar al pueblo de Israel, pero ya quítame este martirio, quítame esta plaga. Está escrito que le decía a Moshe, dime cuándo quieres que la quite. ¿Qué tenía que responder Paró? Ahorita, inmediatamente. Pero Paró, ¿qué le contestó? Dice, lemahar, mañana. ¿Por qué mañana? ¿Por qué mañana y no hoy? Porque justamente Paró quería probar, y esa versión que algunos científicos podrían decir, tal vez, dijo Paró, Moshe era un gran astrónomo, filósofo, sabio, y él sabía que iba a llegar este fenómeno natural, que iba a haber una plaga de langostas, por decir así. Entonces, ¿qué hizo? Lo utilizó para amenazarme, lo utilizó para decir que Dios va a mandar esta plaga, pero en verdad él sabía que era un fenómeno natural y que iba a pasar. Entonces, por eso mismo Moshe, para que no crea eso, dice, tú dime cuándo quieres que se detenga. Si es que es un fenómeno natural, no depende de lo que tú me digas. Cuando termina esa plaga ya se va a acabar. Por eso Paró para probar, a ver si es cierto. Porque dice, si le digo que, Paró pensó así, si le digo que ahorita se acabe, seguramente él vino conmigo cuando sabía que se iba a acabar, porque sabía que le voy a decir que ya no aguanto más, que se acabe. Entonces yo le voy a decir que mañana, no ahorita, para ver si realmente él tiene el control, y va a ser mañana. Y efectivamente así sucedía. Así fue como él lo dijo, que fue al día siguiente se detuvo. Eso que demuestra que no puede ser un fenómeno natural. Y además, ¿qué está escrito en la Torá? Que al pueblo de Israel no les afectó para nada. Puede ser un fenómeno natural, un ejemplo, que entren bestias salvajes a un lugar y se desvíen a la casa de los egipcios, entren, y a la casa de los judíos no. Eso no puede ser un fenómeno natural. Puede ser un fenómeno natural, alguien podría pensar, como tratan de explicar, que después de muchos años, millones de años, las aguas se separan. Y ustedes creen con lógica que justo podría suceder eso en el instante cuando el pueblo de Israel lo están persiguiendo los egipcios, los van a matar, y justo en ese momento pasa algo que sucede en millones de años, que pasa ese fenómeno natural, y ellos pasan y terminan de pasar. Cuando los egipcios los persiguen y están atrás, vuelven las aguas a su lugar y se hunden los egipcios. ¿Tiene lógica pensar que casualmente ese fenómeno natural pasó en ese instante y se salvan los judíos, salen por el mar abierto, y después se cierra el mar sobre los egipcios, después de millones de años, justo en ese momento preciso? Si sería verídica esa versión, solamente la precisión, y ese es el gran milagro. Pero no tenemos que llegar a eso, porque es obvio que alguien, el creador, el mismo que creó el mar, él es el que le dijo que se separe. Y así las plagas. Esa fue lo que empieza diciendo la Mishnah, Asará nisim ne'asu labotenu bemisraim, 10 milagros se hizo a nuestros padres. ¿Cuáles fueron los 10 milagros? Las mismas 10 plagas que Dios mandó a los egipcios, pero cada plaga era un milagro para ellos. Porque imagínense, agarrar un vaso de agua, y si lo agarra el egipcio es sangre, y si lo quiere tomar el judío es agua, pues es el milagro más grande del mundo. Y que haya ranas al ladito al egipcio y él no, y así todas las plagas, y así dice,
Urjol Bene Israel Ayaor Bemoshotam, cuando mandó 3 días de luz. También los científicos trataron de decir, no, que cada tantos años hay un espesor y un eclipse y se oscurece totalmente. Ok, vamos a aceptar la versión, pero está escrito claramente, tratan de explicar que sí, acepto lo que dice la Torá, pero no es un milagro, sino es un fenómeno natural. A ver, qué raro. Cada tantos años se oscurece y está escrito Urjol Bene Israel Ayaor Bemoshotam, y todo el pueblo de Israel tuvo luz. Pero ¿qué pasó con la oscuridad? Nada más se le fue oscuro para los egipcios y para ellos era luz. ¿Dónde está el fenómeno natural? Ese fue el gran milagro y la prueba clara que no fue una coincidencia de algo que pasa cada tantos años. No, dice la Torá en la versión clara demuestra de forma absoluta. El mismo Paró, no solamente que está claro que no pudo ser algo natural, porque además, si sería, vamos a suponer que serían fenómenos naturales. Si serían fenómenos naturales, entonces, como dije, no podría haber diferencia entre egipcios y judíos. Entonces, cuando Moshe lo iba a convencer a Paró y le decía, libera a mi pueblo, dice Dios, o si no te voy a mandar esta plaga. Si Paró hubiese visto que esa plaga afecta a los judíos igual que a los egipcios, entonces no es el Dios de los judíos, del pueblo de Israel, que está pidiéndole que los libere, porque se está castigando a ellos mismos. Entonces, ahí Paró también interpretaría, eso es una casualidad, porque nos afecta a todo el país. Justamente Paró se convenció cuando vio que todo caía el granizo y morían los animales, los atacaban, o entran las bestias salvajes, y a ninguno del pueblo de Israel se le dañó ni un solo pelito, ni lo atacó un animal salvaje, ni para ellos era el agua sangre, ni lo atacaron las ranas, ni la oscuridad, ni la muerte de los primogénitos. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos el famoso ayuno de los primogénitos en vísperas de Pesaj? Justamente para recordar el milagro, que sí murieron en cada casa un primogénito del pueblo de Israel, no murió nadie. Si Paró creería que es una epidemia que le ataca a los primogénitos por los genes, debería atacar también a los primogénitos de los judíos. Entonces, ahí quedó muy claro, por eso se llama Pesaj, la fiesta de Pesaj, porque Pasaj, que Dios brincó la casa del pueblo de Israel, de los judíos, y no murieron sus primogénitos. Entonces aquí queda muy claro, y es lo que quería comenzar diciendo, cuando dice la Mishnah, Asará Nisimna Azul Aboteno en Misraim, 10 milagros se les hizo a nuestros padres patriarcas, en nuestros antepasados, en Egipto, y 10 milagros en el mar, ahí demuestra claramente, y rechacemos de forma contundente esa idea de pensar que no fueron milagros de Dios, porque no pudo ser que al pueblo de Israel se les haga esos 10 milagros de que no les afectó ninguna plaga, siendo la versión que quieren decir que fueron fenómenos naturales. Ok. Entonces, dijimos, 10 milagros se les hizo y 10 milagros sobre el mar. Cuando se abrió el mar y el pueblo de Israel pasó, nosotros conocemos un milagro, ¿no? ¿Cuál es ese milagro? Que se abrió el mar en dos, las aguas se abrieron en dos. Pero está escrito en las fuentes, en los midrashim y demás, que no fue nada más ese milagro. Dentro de eso pasaron 10 milagros. No están escritos de forma explícita en la Torá, pero sí están insinuadas. ¿Y cuáles fueron esos 10 milagros que vio en el pueblo de Israel? Fueron muchas cosas. Hay diferentes versiones de la cuenta precisa y exacta, pero además de que se abrió el mar, dice que se les hizo como una carpa el mar. Hagan de cuenta que pasaron por una cueva. Pero no solamente eso, eran 12 tribus. Y como eran 12 tribus, se dividió el mar en 12 partes. Y cada tribu pasó por un túnel, por decirlo así, que tenía las paredes claras para ellos.
que era otro milagro que pasó. No solamente se abrió el mar, y además de cada lugar, de cada tribu, atraía a su gente. Si alguien tenía alguna duda a qué tribu pertenecía, ahí se le definió, porque como que algo los jaló para que pasen los que pertenecían a cada tribu por ese túnel de las 12 divisiones, que fue otro importante milagro que se dio. Pero además de eso, dijimos que las aguas se separaron, y lo lógico sería que el piso quede barroso. Dice, si un lugar que había agua, queda lodo. No, pero dice, Ubnei Israel alejuba yabashá betohayam. Fueron en lo seco, que dice, en la tierra seca, quedó liso, porque si estaba todo lodoso, imagínense, todo un pueblo completo, hombres, mujeres, niños, con la carga que traían, hubiese sido un martirio pasar eso, que es el cruzarlo de esa manera, ¿no? Sobre el lodo, pero sin embargo, ellos fueron caminando, hagan de cuenta que había una alfombra y estaba todo liso. Eso fue otro milagro que les sucedió para que tengan confort. Y después, ese mismo piso que se les hizo para ellos liso, cómodo para caminar, cuando entraron los egipcios, aunque todavía estaba seco, se volvió a ser lodoso y les fue muy incómodo. Ahí avanzaron, que igual pasaron por ahí. Además, para hacerlo más bonito, se dividió en piedritas, hagan de cuenta que decorativas. Dicen, no solamente se dividió las aguas en dos, y como dije, en 12 túneles y eso, pero eran como ladrillos, que era también algo muy, muy bonito, muy decorativo. Vuelvo a repetir, suena muy, muy extraño, pero como dije, Dios quiso hacerles ese milagro y que lo pasen y darles lo mejor cuando pasaron, con las mejores condiciones. Ahora sí, podían ir ese viaje por el mar en clase turista, pero Dios les dio first class y les dio el máximo confort. Además de eso, las aguas, sabemos, del mar son saladas. Toda una noche estuvieron pasando el mar hasta la madrugada y tenían sed, tenían que tomar. Las aguas del mar son saladas y estaban duras. Dice que de las mismas paredes, cuando necesitaban beber, salía agua dulce. Ponían, hagan de cuenta, un vaso, un recipiente, tomaban agua dulce, terminaban de tomar, se volvía a congelar. Eso era otro milagro que hacían, y hay quien dice que incluso les salía para los bebés con miel, como leche y miel, para que se alimenten. Ok. Eso que les dije, que se dividió en 12 partes, es como está escrito, decimos en el rezo, en el Teilim, Legozer Yamsuf Ligzarim, que el que cortó el Yamsuf, el Mar Rojo, en partes. Gezarim son muchas partes, que dice, no en unas nada más se apartó, sino en muchas partes. Por otra parte, las paredes que dividían, dice, iluminaban, y además de eso eran transparentes, porque si eran el hielo congelado, pues ya no se ve, pero eran transparentes totalmente para que cada tribu podía ver a la otra por donde iban caminando. Entonces, y así varios detalles de esa índole. Tenían luz, tenían como techo, tenían piso liso, tenían para beber, se congeló, como dije, transparente, dividido. Entonces, eso es lo que dice aquí en la Mishnah. 10 milagros se le hicieron a nuestros padres en Egipto. Repito, los 10 milagros que ellos fueron protegidos de las plagas, que fueron los milagros para ellos, y 10 milagros les sucedió cuando se abrió el mar, que no solamente que pasaron por el mar, pasaron con las mejores condiciones, con el mejor confort, para lograr salvarse de los egipcios, pero les dio Dios las mejores condiciones con 10 milagros. Repito, por el mérito de las 10 pruebas
que pasó Abraham Avinu. Dios les hace 10 milagros en Egipto y 10 milagros en el desierto. Ok. La segunda parte, y vamos a quedarnos en esta segunda porque hay una tercera que no vamos a alcanzar ahorita. Dice, Azará Nisim Azul Abotenu, Azará Makot, Evía Kadosh Baruj Hu a la Misim en Misraim, Ve'eser alayam. Dijimos 10 plagas, como ya las mencioné, Dios mandó a los egipcios, así como hizo 10 milagros al pueblo de Israel en Egipto en el mar, les mandó a los egipcios 10 plagas en Egipto y 10 plagas en el mar. ¿Qué quiere decir 10 plagas en el mar? Las 10 plagas en Egipto ya las mencioné y son conocidas. Las 10 plagas en el mar lo aprendemos del Vayosha, el cántico, Haz de Ashir Moshe Ubnei Israel. En ese cántico está insinuado, ahí se mencionan los 10 castigos o las 10 plagas, golpes que Dios les dio en el mar. Como dice, Sus Verojebó, Ramabayam. Dice, Sus Verojebó, los caballos con sus jinetes se hundieron en el mar. Normalmente, dice, se hundieron junto, se mezcló el caballo con el jinete, se enredaron y se fueron hasta el fondo. Y así hay muchas expresiones que vemos en el Vayosha, que dice que dice, está escrito Kafeute Omot Beleviam, que se congelaron en los abismos adentro del mar. Y así hay varias expresiones. Dice, se me fue ahorita las palabras como lo dice en la Torah, pero de todos modos, todas esas eran, dice, Tube'u be'amsuf, que dice, con fuerza, normalmente una cosa pesada como un barco flota en el mar, pero dice Tube'u, que se hicieron pesados y bajaron hasta abajo. Dice, Yohelemo Kakash, Saleluka Ofer de Memay Madirim. Dice una serie de expresiones que decimos en el Vayosha, que fueron diferentes formas con las que fueron castigados los egipcios, para que vean el pueblo de Israel. Quiero que quede muy claro. Eso fue algo necesario, no simplemente por odio, por nada más hacerlo sufrir. El pueblo de Israel estuvieron torturados, no solamente como en lo que pasó en el Holocausto. En el Holocausto fueron unos 5 años en campos de concentración, torturas, campos de exterminio, muertes, los humillaron. 5 años viendo a los malvados y capataces nazis y impotentes, ¿no? Cómo abusaban de ellos, lo que les hacían. ¿Se imaginan el sentimiento de llegar a ver posteriormente justicia? Que esos malvados reciban su merecido, la satisfacción que eso da por la justicia. Aquí no fueron 5 años en Egipto. 210 años estuvieron esclavizados, sufriendo torturas, y después vieron a cada uno, y así está escrito, que Dios lo hizo cada uno acorde a su merecido. Justamente ellos lo veían, ese malvado, así como después encontraron a criminales nazis, ¿no? O bárbaros. Hubo algunos, como el doctor Mengele, ¿no? Que los experimentos que hizo con la gente, pero unas torturas. Imagínense aquel que sobrevivió y que con él, ese mismo doctor, le cortó partes de su cuerpo y experimentó y sin anestesia en vivo. Cuando más dolor causaba, más se deleitaba. Ver a un malvado así, después que pague las consecuencias, que sea juzgado, es un sentimiento de tranquilidad, de saber que existe Dios. Asimismo el pueblo de Israel, dice, 10 plagas hubo en el mar, dice, 10 formas como fueron hundidos los egipcios y murieron, pero cada uno era algo diferente. El que fue más malvado, como un tipo doctor Mengele,
el que mataba a los niños y los ponía como ladrillos, porque de verdad, mataron niños judíos y los ponían como ladrillos, esa persona sufrió más. Ahí sí vieron cómo le caían como así, uno de los milagros de las plagas, que se hicieron piedras duras, el hielo o las aguas, y les caían fuertes sobre la cabeza, cosas así, pero cada uno, el que menos hizo sufrir, fue menos castigado, menos sufrió. El más malvado y perverso, el pueblo de Israel presenció justamente cómo se hizo justicia y cómo fueron castigados. Era una necesidad después de 210 años de abuso, que como dije, como los podríamos imaginar, si eso lo podrían haber visto los sobrevivientes que los hubiesen hecho a los malvados que abusaron sabemos, ¿no?, todas las torturas y todo lo que les hicieron. Entonces tenemos que entender que eso era lo que Dios tenía que hacer, fue para salvar al pueblo de Israel y además hacer justicia. Okay. Entonces de eso se trata, esa es primera parte de la Mishnah. La segunda parte, vamos a continuar mañana, que es una parte importante de la historia de la Torá, que es lo que termina diciendo, Azará nisionot nisu abotenu la koshrohu midbar. Ahora sí, que aunque vieron, todo sigue la secuencia, aunque vieron esos 10 milagros en Egipto y 10 milagros en el mar, pero sin embargo no aprendieron y no fueron tal vez no fueron agradecidos o no reconocieron el bien, y 10 veces se rebelan en el trayecto del desierto desde que salieron de Egipto hasta llegar a Israel. Vamos a ver mañana cuáles fueron esas 10 veces que se rebelaron y entender el mensaje que eso nos deja. Por hoy nos quedamos aquí y vuelvo a disculparme de que tuve un contratiempo para poder conectarme, no se me abría la página y por eso hoy empezamos tarde, aunque yo siempre trato de ser muy puntual y así vamos a seguir siendo. A las 7 en punto nos vemos mañana. Muchas gracias y voy a dedicar, ahora como lo hacemos todas las noches, este estudio en memoria de los que están oyendo, los familiares de los que están oyendo. Veo aquí varios nombres, no quiero hacer diferencias y voy a dedicarlos a todos los nombres y la lista que tengo aquí conmigo. Voy a mencionarlo y les pido de vuelta que cuando haga una pausa piensen o digan los nombres de los seres queridos de los cuales quieren dedicar este estudio en su memoria. Ahorita mencionen. רוח השם תלחם בגדל, נפטר מן המעדין, כרתם אשר העולם מלך החמא וחוס חמא עליהם, ואילה ועליהם אשר לא משכבם מלשון ככתיב יבוא שלום מלך משכבותם לכחו, הם בכל מיני ישראל שולחים מים הרחמים והסליחות, וכן יהי רצון ונאמר אמן. וזה הלימוד למשפטם, לראשון בטוב ילינו, וזרעם משוערס, que este estudio sea para elevar sus almas, que ellos estén con Dios y su descendencia tenga larga vida y salud. Y voy a decir también, para los que quieren pedir por algún enfermo, sea alguien que está en el hospital, vamos a pedir también que este estudio sea refuah shelema. Mishe beraja otem kodeshim, Abraham Isfaga como son Shmuel y Barejo y Rapid Korkim Echtzor y Halam. שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה ולמחווה שיעשה גם מן הנפלמתו של ישראל. השתיו על אוזן כרית ונאמר אמן. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 7 en punto. Gracias.